Bienvenidos al teórico de Introducción a la Fisiología Respiratoria, donde haremos hincapié particularmente en el proceso de la ventilación. En primer lugar, podemos definir a la respiración como una serie de procesos involucrados en el transporte de oxígeno desde el medio ambiente hasta las células, y de dióxido de carbono en sentido contrario, con el fin de mantener la homeostasis del medio interno. Y podemos dividir a la respiración en cuatro procesos. Un proceso de ventilación pulmonar, por medio del cual el aire alcanza los alvéolos pulmonares. Un proceso de difusión, es decir, un proceso por medio del cual los gases pasan desde el alvéolo hacia la sangre. Un proceso de transporte de oxígeno y de dióxido de carbono por la sangre, en el que están involucrados los eritrocitos. Y finalmente mecanismos o un proceso de difusión de esos gases desde las células de la sangre hacia el tejido. El sistema respiratorio entonces comienza en la nariz y finaliza en los alvéolos ubicados distalmente en el pulmón. Podemos dividirlo en dos grandes vías: una vía aérea superior representada por estructuras que van desde la nariz hasta las cuerdas vocales, incluyendo los senos nasales y la laringe y la glotis. Y por su parte la vía aérea inferior, que está representada por la tráquea, por los bronquios principales, izquierdo y derecho, y por todas las ramificaciones que se originan a partir de estos. Estas vías aéreas están formadas por una serie de tubos ramificados de calibre progresivamente menor. Eh, estos a su vez son cada vez más cortos hasta dar origen a los alvéolos, a medida que penetran en el pulmón. Vamos a ver que esto tiene ciertas consecuencias fisiológicas en lo que respecta a la velocidad con la que el aire se mueve dentro de regiones del pulmón que están especializadas para llevar adelante el intercambio gaseoso. Es fundamental que para que este intercambio sea eficiente, el aire que circula por dentro de los pulmones se mueva a una velocidad lo bastante lenta como para garantizar que el oxígeno pase desde los alvéolos hacia la sangre y el dióxido de carbono pase en sentido contrario. Entrando en detalle en las vías aéreas inferiores, que es en las que vamos a hacer hincapié a lo largo de esta clase, vamos a ver que podemos hacer referencia a ellas a partir de su número de generación, siendo las de generación cero la tráquea y las de primera generación los bronquios principales izquierdo y derecho, que continúan ramificándose, en el caso del ser humano, hasta alcanzar aproximadamente la generación de 23. Un componente fundamental de las primeras 10 generaciones, eh, es el cartílago, que mantiene la forma de esas vías respiratorias, evitando su colapso. Como ya dijimos, se mantiene hasta aproximadamente la 10ª generación, momento hasta el cual entonces esas vías aéreas se denominan bronquios, tal y como dice aquí, hasta la generación 10. Ya a partir de la 11ª generación, el cartílago desaparece y estas estructuras, estas vías aéreas, se denominan ahora bronquiolos. Se denominan bronquiolos a partir de la 11ª generación, y la forma de esos bronquiolos se mantiene gracias a dos situaciones distintas. Por un lado, la presión alrededor o la presión fuera de esos bronquiolos es menor que dentro. Como consecuencia de eso, entonces el bronquiolo no colapsa, y además existen elementos tisulares que anclan esos bronquiolos a la pared del cuerpo. Estos dos mecanismos evitan entonces el colapso de esos bronquiolos. Estos bronquiolos
Continúan ramificándose hasta la decimosexta generación, momento en el cual se denominan bronquiolos terminales, y es a partir de esa decimosexta, es decir, a partir de la decimoséptima generación entonces, eh, donde comienzan a surgir estructuras denominadas alvéolos, y a estos bronquiolos, entonces, con alvéolos tapizando su pared, se los denomina entonces ahora bronquiolos respiratorios. Una característica importante de todo este sistema de ramificaciones es que el aire que viaja hasta la ramificación 16 no participa del intercambio de gases eh, con la sangre, es decir, que estas vías respiratorias hasta la ramificación 16 solo conducen el aire, por eso al conjunto de vías hasta esa generación 16 se la conoce como vías respiratorias de conducción. El aire, el volumen de aire contenido en esas vías respiratorias de conducción se denomina espacio muerto anatómico y alcanza un valor aproximado de entre 100 y 150 mililitros, 100 en la mujer, 150 en el hombre. Bien, entonces, como dijimos, a partir de la generación 17 comienzan a aparecer los alvéolos tapizando los bronquiolos, momento en el cual entonces comenzamos a hablar de bronquiolos respiratorios que se encuentran entre la generación 17 y la 19. Ya a partir de la generación 20 se observa un aumento gradual en la densidad de esos alvéolos, eh, de manera que tapizan casi por completo las vías respiratorias y dan origen entonces a los conductos alveolares, que representados por la generación 20, 21 y 22, que finalizan, conductos alveolares que finalizan entonces en sacos ciegos, que se denominan sacos alveolares, están representados entonces por la ramificación de generación 23. El conjunto de todas estas vías que se originan entonces en un único bronquio terminal, es decir, los bronquiolos respiratorios derivados de ese bronquiolo terminal, los conductos alveolares y los sacos alveolares, el conjunto de esas estructuras, junto con sus vasos sanguíneos y linfáticos, forman lo que se denomina la unidad respiratoria terminal o lobulillo primario. En esta gráfica vamos a ver de qué manera se modifica la velocidad del aire que fluye por estas vías respiratorias como consecuencia de ese aumento de las ramificaciones que experimentan las vías respiratorias desde la tráquea hasta los lobulillos primarios. En el eje de las X de esta gráfica tenemos representado el número de generación de las vías respiratorias, como ya dijimos, la 0 representa la tráquea. Y por un lado vamos a poder ver en el eje de las Y la velocidad relativa del aire, es decir, consideramos que la velocidad máxima está representada por la velocidad a la que el aire entra a estas vías respiratorias y a partir de esa velocidad entonces a partir de esa velocidad, decíamos, como consecuencia de las ramificaciones, esa velocidad podrá experimentar aumentos o disminuciones. Y también vamos a poder, en paralelo, observar cómo se modifica el área de sección transversal de todas estas ramificaciones. Vamos a ver que la velocidad está representada por esta línea morada, mientras que el área de sección, los cambios en el área de sección transversal están representados por esta línea color roja. A nivel de la tráquea, si vemos lo que ocurre con el área de sección transversal, vemos que tiene un área de sección transversal pequeña, de aproximadamente 2,5 centímetros cuadrados, y a diferencia de lo que ocurre con el sistema circulatorio, donde el área de sección transversal de las ramas siempre es mayor que la del vaso que les dio origen, en el sistema respiratorio puntualmente las primeras 4 generaciones experimentan una disminución, hay una pequeña caída, experimentan una disminución del área de sección transversal desde la tráquea entonces hasta la 4ª generación, y como consecuencia de esa disminución del área de sección transversal de esas 4 primeras generaciones,
la velocidad del aire que circula por ellas experimenta un aumento. Eh, Ya a partir de la cuarta generación, entonces, el área de sección transversal aumenta primero gradualmente, y luego lo hace más, si vemos la pendiente con la que se produce este cambio, vemos que este cambio entonces del área de sección transversal, primero este aumento se produce gradualmente y luego se produce un cambio, un aumento más abrupto, como consecuencia de lo cual entonces la velocidad experimenta una caída desde esa cuarta generación hasta alcanzar finalmente los lobulillos primarios. Como ya dijimos, es fundamental que el aire que circula por estas vías lo haga a una velocidad lo suficientemente lenta como para garantizar el intercambio de gases adecuados entre el aire alveolar y la sangre. El pulmón recibe su vascularización de dos vías principales, por un lado la arteria pulmonar y por el otro lado la arteria bronquial. La arteria pulmonar transporta sangre principalmente, transporta sangre desoxigenada, perdón. Eh, Se origina en el ventrículo derecho y comienza a ramificarse hasta finalmente capilarizarse alrededor de los alvéolos de los lobulillos primarios. A ese nivel entonces se produce el intercambio gaseoso y finalmente la sangre entonces ahora oxigenada será recogida por la vena pulmonar. Por su parte, las arterias bronquiales son ramas que derivan de la aorta y por tanto transportan sangre oxigenada que va a vascularizar, a nutrir a las vías respiratorias de conducción. Es decir, que esta sangre en realidad luego de pasar por el pulmón se desoxigena y es recogida nuevamente entonces por la vena pulmonar. Eso significa entonces que a este nivel de la vena pulmonar se produce una mezcla de gases, una mezcla de sangre oxigenada y desoxigenada y a esa mezcla se la denomina cortocircuito, representa un pequeño cortocircuito fisiológico. Por su parte, los capilares que rodean a los alvéolos forman una densa red alrededor de estos y el diámetro de estos capilares es lo suficientemente pequeño como para que los glóbulos rojos puedan pasar en fila dentro de él. Esto representa una ventaja ya que de esa manera, al tener un diámetro tan pequeño, la distancia que existe entre esos glóbulos rojos y la luz alveolar es mínima y esto facilita al acortarse la distancia entre la célula sanguínea y la luz alveolar, eh, la difusión de gases en un sentido o en otro se ve facilitada. Esa difusión también está facilitada por la presencia de una barrera hematogaseosa muy delgada, representada por células del epitelio alveolar, por un espacio intersticial y por las células del endotelio capilar. Y como ya dijimos, entonces, estas características, junto además con el hecho de que esta red capilar es tan extensa que prácticamente forma una película continua de sangre de los alvéolos, todas estas características, la presencia de capilares de pequeño diámetro, la presencia de una barrera hematogaseosa muy delgada y la presencia entonces de una red densa de capilares que forma una película casi continua alrededor de los alvéolos pulmonares, estas tres características principalmente facilitan entonces el intercambio de gases que ocurre a nivel del pulmón. Bien, vamos a ver entonces ahora de qué manera se produce la ventilación, es decir, la llegada del aire atmosférico hasta los alvéolos pulmonares. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que dan lugar a este fenómeno. Lo primero que, para entender cómo se produce la ventilación, primero vamos a analizar un poco la interacción que hay entre el pulmón y la caja torácica. Las propiedades elásticas del pulmón, determinadas en parte por su propia histología, ya que están compuestas de fibras de elastina y de colágeno, hacen que el pulmón tienda a retraerse, mientras que eh, el tórax, en cambio, en reposo, tiende a expandirse.
Y de esta forma, la interacción entre los pulmones y la pared torácica hace que en equilibrio el retroceso elástico hacia adentro de los pulmones eh, se equilibra de manera precisa con el retroceso elástico hacia afuera del tórax. Esta interacción entre los pulmones y el tórax no se da de manera directa, sino que se produce se produce a través de lo que se conoce como un espacio intrapleural, que es el espacio generado entre la pleura que recubre al pulmón y la pleura que recubre a la cavidad torácica. Eh, Como los pulmones y la pared torácica, entonces, como decíamos recién, tiran uno de otro por estas tendencias a su retroceso elástico en direcciones opuestas, se genera una presión en ese espacio intrapleural que se conoce como presión intrapleural, que toma valores negativos. Es menor que la presión atmosférica a la que arbitrariamente asignamos un valor de cero. Es decir, que si la presión intrapleural es menor que la presión atmosférica, esa presión tomará valores negativos. Ese comportamiento elástico del pulmón está explicado entonces, como ya dijimos, en parte por su propia histología, ya que contiene fibras de elastina y colágeno, pero también por por la participación de fuerzas de tensión superficial que tienden a retraerlo, que sobre estas fuerzas haremos hincapié más adelante, las detallaremos más adelante a lo largo de este teórico, pero ese retroceso elástico está determinado principalmente en mayor grado por esa fuerza de tensión superficial y en menor grado por esas fibras de elastina y colágeno. Esa presión intrapleural, la que se genera en el espacio intrapleural por el retroceso elástico del pulmón en un sentido y el retroceso elástico del tórax en el sentido opuesto, no tiene valores idénticos en toda la cavidad torácica. Vamos a observar que cuando una persona está de pie, la gravedad tira de los pulmones hacia abajo y eso genera un mayor vacío en el ápice respecto a lo que ocurre en la base del pulmón. Ese mayor vacío generado por un aumento del retroceso en los pulmones observado en el ápice respecto a lo que ocurre en la base, eh, hace que la presión intrapleural dentro de esta porción sea todavía más negativa que la que tenemos en la base, alcanzando valores respecto a una presión intrapleural en reposo de aproximadamente menos 5 centímetros de agua. En el vértice encontramos presiones intrapleurales que alcanzan valores de aproximadamente menos 10 en condiciones de reposo, mientras que en la base alcanza valores de menos 2,5. Nuevamente la determinante de estas diferencias entonces son la postura y el peso que ejerce el órgano, como consecuencia de lo cual las pleuras se separarán más en el vértice, generando un mayor vacío, y menos en la base. Esto tiene implicancias en la ventilación alveolar que se observa en un pulmón. Vamos a ver que para entender de qué manera esos cambios en la presión intrapleural modifican la ventilación, es importante entender o tener en claro que nos referimos a ventilación como cambio de volumen que experimenta un alveolo por unidad de tiempo. Como consecuencia entonces de estas diferentes presiones intrapleurales, más negativas en el ápice y menos negativas en la base, frente a un cambio idéntico de presión intrapleural en toda la cavidad, vamos a ver que los alveolos que se encuentran en la base experimentan un mayor cambio de volumen, ya que están insuflados de forma insuficiente, mientras que los que están ubicados en el vértice del pulmón se experimentan un menor cambio de volumen por unidad de tiempo, ya que, dado que la presión intrapleural o el vacío alrededor de ellos es mayor, se encuentran, previo a ese cambio de presión intrapleural, se encontraban hiperinsuflados. Por eso decimos entonces que la base del pulmón está mejor ventilada que el ápice. También lo vemos en este ejemplo, donde vemos cómo cambia el volumen por unidad de tiempo con respecto a cambios de la presión intrapleural, y vemos que la pendiente con la que cambian los alveolos que están ubicados en la base del pulmón, para un mismo cambio de presión intrapleural, este cambio es equivalente a este cambio de presión intrapleural. Frente al mismo cambio de presión intrapleural, los
aumentos de volúmenes que experimentan los alvéolos en la base y en la base, perdón, y en el vértice del pulmón, se observa que son significativamente diferentes, siendo mayor entonces, como decíamos, ese cambio de volumen por unidad de tiempo en la base respecto a lo que ocurre en el vértice. Para que se produzca entonces la ventilación es necesario que se produzca la inspiración de aire. Eh, los músculos que producen la inspiración, una inspiración tranquila, se denominan músculos inspiratorios principales e incluyen al diafragma y muchos músculos intercostales. Durante la inspiración tranquila, el diafragma, que es un músculo en forma de U invertida que separa la cavidad abdominal de la torácica, se contrae y se produce así la expansión del tórax, haciendo que la presión intrapleural dentro de este sea más negativa. Así se contrae el diafragma, se contrae, pasa a adquirir una forma más aplanada respecto a lo que tenía en su forma en reposo, aumenta el volumen de la cavidad torácica y disminuye la presión intrapleural dentro de esta, como consecuencia de lo cual los pulmones se expanden. La presión dentro de esos pulmones disminuye, la presión dentro de los pulmones disminuye y el aire entonces se mueve siguiendo un gradiente de presión desde una presión atmosférica de cero hacia presiones subatmosféricas dentro de los pulmones. De esa manera se produce una inspiración tranquila. También participan en ese aumento del volumen de la cavidad torácica y por ende en hacer más negativa la presión intrapleural, también participan músculos intercostales externos y músculos intercostales internos. Dado que para la inspiración es necesario la contracción de músculos, se dice que es un proceso activo, a diferencia de lo que ocurre durante la expiración, donde es la relajación de esos músculos inspiratorios, como consecuencia de lo cual se produce una disminución del volumen de la cavidad torácica eh, y el aire es expulsado hacia el exterior, ya que la presión intrapleural vuelve a su valor de reposo. Esa expiración, como no depende de contracción muscular, sino más bien de la relajación de los mismos, mientras sea una expiración tranquila, se dice que es un proceso pasivo. Ahora bien, si la inspiración es forzada, como ocurre cuando estamos haciendo actividad física, al aumento de volumen de la cavidad torácica generada por la contracción de los músculos inspiratorios eh, principales, se le agrega un aumento adicional generado por músculos inspiratorios accesorios o secundarios, que son los esternocleidomastoideos que elevan el esternón, o los músculos escalenos que elevan las dos primeras costillas. Como consecuencia de ese aumento adicional del volumen, la presión intrapleural se hace aún más negativa y facilita el ingreso de un volumen mayor de aire hacia los pulmones. Y como consecuencia de esa inspiración forzada se producirá una expiración forzada en la que participan ¿sí? la contracción de algunos músculos, entre los que se destaca los músculos abdominales, cuya contracción ayudan a expulsar ese volumen adicional de aire que entró durante la inspiración forzada. En esta gráfica podemos ver cómo se modifican las presiones que originan el movimiento de aire en los pulmones. Vamos a observar que mientras estamos en reposo, como ya dijimos, la presión intrapleural, es decir, aquella generada por el retroceso elástico del pulmón en un sentido y del tórax en otro, tiene un valor de -5. Y al momento en el instante cero, cuando comenzamos la inspiración, lo primero que ocurre es que la glotis se abre y en ese momento entonces el pulmón se encuentra abierto directamente a la atmósfera. Por ende es correcto asumir que la presión dentro del pulmón es exactamente la misma que la presión atmosférica, que en centímetros de agua, como ya dijimos, se le asigna un valor de 0. Como hemos descrito en la diapositiva anterior, como consecuencia de la contracción del diafragma, el volumen pulmonar, el volumen de la cavidad torácica aumenta y la presión intrapleural se hace más negativa. Y al al hacerse más negativa, es decir, al aumentar el vacío alrededor de los alvéolos pulmonares,
la presión dentro de esta también se hace más negativa. Y como consecuencia de eso, lo que ocurre es que ahora el aire se va a mover siguiendo un gradiente de presiones desde la atmósfera, donde se encuentra la mayor presión, hacia el interior de los alvéolos, cuya presión alcanzó valores negativos. Como consecuencia de eso, el volumen pulmonar comienza a aumentar. Ahora bien, ¿qué ocurre al final de la inspiración? Nuevamente, al final de la inspiración, cuando deja de haber flujo de aire hacia el interior de los pulmones, nuevamente, y antes, en el instante previo a iniciar la expiración, nuevamente la glotis se encuentra abierta a la atmósfera, por ende, la presión de los alvéolos, la presión dentro del pulmón, es la presión alveolar, vuelve a alcanzar la presión, valores de cero, idénticos a la presión atmosférica. Nuevamente, al finalizar la inspiración, entonces, los pulmones están abiertos directamente a la atmósfera. Ahora bien, como ya dijimos, por la relajación, entonces, por la relajación de los músculos inspiratorios, siempre hablando en una inspiración y expiración pasivas, ¿no? Tranquilas. Durante la expiración, la relajación del diafragma y de músculos intercostales disminuyen el volumen de la cavidad torácica y hacen que la presión intrapleural vuelva a su valor de reposo, es decir, se vuelve menos negativa. Como consecuencia de esto, se produce un aumento de presión alrededor de los alvéolos, la presión dentro de estos comienza ahora a hacerse positiva y el aire nuevamente se mueve siguiendo un gradiente de presiones desde un lugar de mayor presión a otro de menor presión. En este caso, el lugar de mayor presión está representado por los alvéolos pulmonares, por ende el aire ahora es expulsado de los pulmones hacia la atmósfera y el volumen pulmonar comienza a descender hasta que nuevamente al final de la expiración, otra vez antes de iniciar la siguiente inspiración, con la glotis abierta a la atmósfera, la presión alveolar nuevamente alcanza los valores de la presión atmosférica igual a cero. Y la presión pleural nuevamente alcanza su valor de reposo de aproximadamente menos 5 centímetros de agua. La diferencia entre esas presiones alveolares y la presión pleural es lo que se define como presión transpulmonar y esta presión transpulmonar es fundamental para evitar el colapso de los pulmones. Ahora bien, no solo la ventilación es importante para garantizar el intercambio de gases adecuados entre el aire alveolar y la sangre, sino también la perfusión, es un parámetro fundamental que, que, que asegura que el intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre sea eficiente. Y nos referimos a perfusión como el volumen de sangre que alcanza los alvéolos respiratorios por unidad de tiempo. Y vamos a ver que así como existen diferencias eh, en cuanto a la ventilación de los alvéolos, que están determinadas, como ya vimos, por el propio peso del órgano y la gravedad que modifica las presiones intrapleurales alrededor de los alvéolos, también existen diferencias regionales en cuanto a cuánta sangre va a estar llegando al ápice o a la base de los pulmones, que también están, diferencias que también están influenciadas por la fuerza de gravedad. Como ya se mencionó, cuando una persona está de pie, la ventilación, entendida como el cambio de volumen por unidad de tiempo, es menor en el ápice. La ventilación, la tenemos representada aquí con esa línea de puntos, la ventilación está disminuida en el vértice o en el ápice del pulmón respecto a lo que ocurre en la base, y lo mismo sucede entonces con la perfusión, es decir, con el volumen de sangre que llega por unidad de tiempo, que está aumentada en la base y disminuida en el vértice. Y esto se debe fundamentalmente a que la sangre debe ascender, es decir, debe superar la fuerza de gravedad para alcanzar el vértice del pulmón. Como consecuencia de eso, llega menos sangre al vértice que a la base. Podemos calcular un coeficiente
al que llamamos coeficiente eh, ventilación-perfusión, coeficiente BQ, según el cual vamos a ver que entonces en el ápice del pulmón, donde la perfusión es mínima, es decir, donde el denominador de este coeficiente es un valor muy chico, el valor global de este coeficiente alcanza sus valores máximos, es lo que vemos acá, cerca del vértice, el coeficiente BQ, representado por esta línea color naranja, el coeficiente BQ alcanza valores máximos, mientras que en la base del pulmón, donde la perfusión es mayor respecto a la ventilación, la perfusión es mayor respecto a la ventilación, el denominador entonces es un valor muy grande y el coeficiente alcanza valores menores que 1. A nivel medio, esto es lo que sucede relativamente en la porción media del pulmón, donde tanto el volumen, la ventilación como la perfusión tienen valores prácticamente idénticos, no influyen las fuerzas de gravedad ni el peso del propio órgano en modificar la ventilación y la perfusión, por ende el coeficiente, la relación que guardan estos dos parámetros entre sí, tiene un valor cercano a 1. Esto es lo que sucede aproximadamente en la porción media del pulmón. Esto es lo que sucede en el vértice, con el coeficiente de Q, y esto es lo que sucede en la base. Estas diferencias en el coeficiente de ventilación-perfusión también, estas diferencias regionales, generan además diferencias regionales también en la composición del aire alveolar. Esto se debe a que, como dijimos, observemos lo que ocurre, por ejemplo, en el vértice del pulmón. En esta región, dijimos, la perfusión es mínima, ya que la sangre debe ascender y vencer la fuerza de gravedad para alcanzar estas porciones, por ende llega poca sangre. Eso implica entonces que cuando analicemos lo que ocurre dentro del alvéolo, con la composición de gases dentro del alvéolo, el dióxido de carbono que llega al alvéolo directamente desde la sangre, como el aporte de sangre es mínimo, el aporte de dióxido de carbono o la cantidad de dióxido de carbono presente en ese aire alveolar también va a ser mínimo. No así el oxígeno que alcanza el alvéolo gracias a la ventilación. Como consecuencia de esto, entonces, el área alveolar contenido en esas unidades alveolares del vértice pulmonar tiene una composición similar a la del aire atmosférico. ¿Qué consecuencias va a generar esto? Que un pequeño volumen de sangre abandone estos alvéolos muy oxigenado y con escaso contenido de dióxido de carbono. Este oxígeno va a ser intercambiado con ese pequeño volumen de sangre que pasa por estas unidades poco perfundidas. Por ende, ese pequeño volumen de sangre va a ser rico en oxígeno y pobre en dióxido de carbono. En el extremo opuesto, dado que la perfusión es mayor, hay intercambio de dióxido de carbono entre la sangre y el área alveolar, por lo que la presión o el contenido de dióxido de carbono del área alveolar aumenta, pero no hay aporte de oxígeno ya que son regiones que, como ya dijimos, presentan una presión intrapleural mínima por el propio peso del órgano. Es decir, que la ventilación en estas regiones es menor. No la ventilación, porque dijimos que la ventilación la entendemos como un cambio de volumen por unidad de tiempo, sino la cantidad de aire que alcanza estas porciones, mejor dicho, la cantidad de aire que alcanza estas regiones es menor, por ende el contenido de oxígeno de esos alvéolos va a ser menor. Y decimos entonces que el contenido de gases de oxígeno y dióxido de carbono en estas unidades alveolares es similar al de la sangre venosa mixta. ¿Cómo afectan estas diferencias regionales entonces del coeficiente perfusión, del coeficiente de ventilación-perfusión a la composición de la sangre arterial sistémica que sale del pulmón? Bueno, como dijimos ya, como el vértice está poco perfundido, aporta una pequeña cantidad de sangre muy oxigenada,
al total de la sangre arterial que sale del pulmón, mientras que en la base pulmonar la contribución de sangre es importante y en consecuencia entonces la composición media de la sangre que sale del pulmón refleja más aproximadamente la composición de la sangre que se había, que se haya eh, o que se produjo en la base pulmonar. Bien, y para finalizar vamos a hacer una descripción de algunas propiedades estáticas del pulmón. Cuando hablamos de propiedades estáticas nos referimos a cambios que, o a propiedades del pulmón que serán estudiadas en ausencia de flujo de aire. En particular vamos a ver cómo se modifican el volumen de la presión en función de cambios en la presión ya sea transpulmonar o intrapleural. Ahora vamos a describirlo bien. Estos cambios, repito, entonces, son cambios que se van a dar en ausencia de flujo de aire, por eso hablamos de propiedades estáticas del pulmón. Bien, para estudiar estas propiedades partamos del ejemplo en el que se produce un neumotórax, es decir, se produce una comunicación entre la cavidad torácica y la atmósfera, de manera que la presión en la cavidad pleural es de cero. Como consecuencia de esto, ahora el pulmón se colapsa y para reinsuflarlo es posible modificar dos variables. Una es aplicar presión positiva directamente sobre el alvéolo, tal como sucede cuando conectamos un paciente a un respirador artificial, donde lo que se modifica es la presión alveolar. Gracias a eso logramos entonces, sin modificar la presión intrapleural, logramos reinsuflar nuevamente los pulmones. La otra forma de reinsuflar estos pulmones colapsados luego de que se produce el neumotórax es mediante un tubo de neumotórax que lo que hace ahora es modificar, sella el orificio y modifica la presión intrapleural hacia valores más negativos. Es decir, que sin entonces modificar esa presión eh, alveolar, que era cero como consecuencia del colapso de los pulmones, pero haciendo nuevamente más negativa la presión intrapleural, logramos nuevamente entonces reinsuflar los pulmones. Es decir, que qué fuerzas están implicadas en esta reinsuflación de los pulmones luego del colapso. La presión alveolar y la presión intrapleural. La diferencia entre esas presiones es lo que se define como presión transpulmonar. Ahora bien, entonces esa presión transpulmonar, para conocer esa presión transpulmonar, yo necesito conocer la presión alveolar y la presión intrapleural. Sin embargo, obtener el valor de la presión alveolar es metodológicamente muy difícil. Por eso, la manera en que el volumen pulmonar se modifica en función de cambios de la presión puede ser mejor estudiada en condiciones estáticas donde el flujo de aire es cero. ¿Y por qué en condiciones estáticas donde el flujo de aire es cero? Porque en condiciones estáticas la glotis está abierta a la atmósfera, por ende el pulmón está conectado directamente a la atmósfera y las presiones entre la atmósfera y el interior del pulmón son idénticas. Es decir, que en condiciones estáticas la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, que es cero. De esta manera yo elimino la variable de la presión alveolar del cálculo de la presión transpulmonar. Y llego a la conclusión de que la presión transpulmonar es igual, pero de signo opuesto, que la presión intrapleural. Así entonces, en condiciones estáticas, yo voy a poder construir una curva que me permita caracterizar los cambios en el volumen pulmonar en función de cambios en la presión transpulmonar. La relación entre esos cambios, es decir, cómo cambia el volumen pulmonar en función de esos cambios en la presión transpulmonar, es lo que se define como distensibilidad pulmonar. A partir de los datos obtenidos de esos cambios de volumen en función de cambios en la presión transpulmonar,
yo voy a construir la gráfica que se observa a continuación, a la cual voy a poder dividir, si me centro en la curva de insuflación, en 4 fases. Una fase 1, donde puedo ver que cambios en la presión transpulmonar son incapaces de generar cambios o generan pequeños cambios en el volumen pulmonar. Es decir, que en esta instancia el volumen pulmonar es estable. ¿Por qué ocurre esto? Como vamos a ver a continuación, partimos de un pulmón que se encuentra colapsado, que contiene en su interior un pequeño volumen de aire residual, por eso es que el volumen pulmonar no parte de cero. Sin embargo, el pulmón está prácticamente colapsado, solo con un volumen de aire residual adentro. Y para reinsuflarlo, desde ese volumen inicial casi de cero, la presión transpulmonar debe ser lo suficientemente alta como para superar, como ya dijimos, fuerzas de retroceso elástico que experimenta el pulmón, generados en menor grado por el retroceso elástico del propio tejido y en mayor medida por la fuerza de tensión superficial. Vamos a detallar esto, lo que ocurre aquí, más adelante en este teórico. Ahora bien, como esos cambios deben ser lo suficientemente grandes para superar esa fuerza, dijimos, tenemos una primera fase donde el volumen pulmonar permanece estable. Ya en la segunda fase, ese cambio en la presión transpulmonar fue lo suficientemente grande como para superar esa fuerza de retroceso elástico y comienza a aumentar el volumen pulmonar, primero de manera más gradual y luego de manera más abrupta. Esto refleja la apertura súbita de vías respiratorias, muy distensibles, y vamos a ver que una disminución adicional de la presión intrapleural, o lo que es lo mismo, como ya dijimos, un pequeño aumento de la presión transpulmonar, va a producir aumentos mayores del volumen pulmonar. Esto se pone en evidencia con los cambios en la pendiente de estos, con las diferencias, mejor dicho, en las pendientes de estos cambios de volumen producidos en función de la presión transpulmonar. ¿Qué pasa en la fase 3? El volumen pulmonar aumenta casi, en la fase 3 vemos que el volumen pulmonar aumenta ya casi linealmente con la presión, con aumentos de la presión transpulmonar o, lo que es lo mismo, con disminuciones de la presión intrapleural. Recuérdense que la presión transpulmonar es igual y de signo opuesto a la presión intrapleural. Y ya en la fase 4, debido a que el volumen pulmonar alcanzó prácticamente su volumen máximo, que se conoce como capacidad pulmonar total, ya no puede aumentar más el volumen de ese pulmón por más que la presión transpulmonar aumente o, lo que es lo mismo, que la presión intrapleural se haga aún más negativa. O sea que se alcanza nuevamente una meseta donde los cambios de volumen frente a los cambios de presión son prácticamente despreciables. En este momento decimos entonces que el pulmón alcanzó su máxima distensibilidad. Dicho de otra manera, una vez alcanzado el volumen pulmonar cercano a su capacidad máxima, la distensibilidad pulmonar disminuye. Ahora vemos que el comportamiento del pulmón durante la insuflación es diferente al que se observa cuando el pulmón o cuando el volumen pulmonar disminuye o cuando el pulmón se está desinflando. Esta característica, según la cual el pulmón se comporta de una manera en un sentido y de una manera diferente en el otro, es lo que define la histéresis pulmonar. De esta curva podemos analizar dos cosas distintas. Por un lado, que para una presión transpulmonar dada, el volumen pulmonar durante la insuflación es
menor que durante la desuflación. O sea, para una misma presión transpulmonar, en condiciones estáticas, en ausencia de flujo de aire, el pulmón tendrá menor volumen cuando se esté inflando que cuando se esté desinflando. Otra característica que vemos y que ya describimos es que para inflar el volumen, o sea, para insuflar el pulmón, se necesitan a un volumen determinado, fijémonos lo que ocurre en este valor representado por esta línea de puntos, para un mismo volumen pulmonar, la presión necesaria para generar ese volumen pulmonar es mayor cuando se quiere insuflar el pulmón que cuando se quiere desinflar el pulmón. ¿Y esto a qué se debe? Como dijimos, se debe, como dijimos, a que el pulmón experimenta fuerzas de retroceso elástico generados principalmente, además de por un componente histológico de fibras de elastina y de colágeno, por presentar fuerzas de tensión superficial generada por una capa de líquido que recubre la pared interna de los alvéolos. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es una fuerza que se genera por las partículas de líquido, de ese líquido que recubre los alvéolos. Vamos a ver que las moléculas de líquido que se encuentran sumergidas en él experimentan fuerzas de atracción con otras moléculas de líquido que son idénticas en todos los sentidos. Por ende, la fuerza neta de atracción que experimentan esas moléculas sumergidas en el líquido es cero. Se oponen todas entre sí, por ende la fuerza neta, repito, es cero. La fuerza neta de atracción es cero. Ahora, las moléculas de líquido que se hallan en la interfaz líquido-aire, aire del interior del alvéolo, líquido del líquido que recubre el alvéolo, experimentan fuerza de atracción por otras moléculas de líquido en todas las direcciones, excepto hacia arriba, hacia donde se encuentra el aire contenido en el alvéolo, ya que allí no hay partículas de líquido que puedan ejercer fuerzas de atracción. Como consecuencia de eso, entonces, en el alvéolo, las moléculas de líquido de la superficie experimentan una fuerza neta de atracción hacia el interior del líquido. Es esto que se ve acá. Como consecuencia de esa fuerza de atracción, en las que quedan, en las moléculas de líquido que quedan en superficie, se genera una tensión que tiende a contrarrestar ese arrastre, o sea que se genera una fuerza opuesta a esa fuerza de arrastre, que es efectivamente la fuerza de tensión superficial. Esa fuerza de tensión superficial en los alvéolos, o para hacerlo más simple, pensemos lo que ocurre en una burbuja de aire. Esas fuerzas de tensión superficial operan de la misma manera en la que opera un cinturón en la cintura de una persona. Esas fuerzas de tensión superficial operan disminuyendo el volumen de la burbuja de aire, por ende, disminuyendo también el volumen de los alvéolos pulmonares. Ahora bien, para evitar el colapso, mejor dicho, en oposición a esas fuerzas de tensión superficial que tienden a reducir el volumen de la burbuja y a colapsar esa burbuja, se genera al interior de esa burbuja una presión que se opone a esa fuerza de tensión superficial. La relación entre la presión que se opone a la tensión superficial y dicha tensión se pone de manifiesto en la ley de Laplace. Según esta ley, la presión dentro de una burbuja que se opone al colapso de la misma por la fuerza ejercida por la tensión superficial, la presión que se opone al colapso de la burbuja por la fuerza ejercida por la tensión superficial generada entre las moléculas de líquido que recubren esa burbuja, es igual al doble, a dos veces la tensión superficial sobre el radio. Esta relación me está diciendo que la presión dentro de la burbuja es inversamente proporcional a su radio. O sea, que las burbujas más pequeñas
experimentarán en su interior presiones mayores que burbujas de mayor tamaño, que una burbuja de mayor tamaño. De nuevo, experimentarán esas presiones a fin de contrarrestar la fuerza de tensión superficial que tiende a colapsar la burbuja. Como consecuencia de esto, y si pensamos que si reemplazamos esa burbuja de aire rodeada por líquido por lo que sucede en un alvéolo pulmonar, que puede considerarse estructuralmente similar a una burbuja de líquido, a una burbuja de aire rodeada por líquido, lo que observamos entonces es que la tensión superficial generada por el líquido que recubre los alvéolos más pequeños dará lugar entonces a que la presión dentro de esos alvéolos sea muy superior a la que tenemos en alvéolos de mayor tamaño. Como dijimos, la presión que se opone a la tensión superficial es inversamente proporcional al radio de la burbuja, o al radio en este caso del alvéolo. Entonces, alvéolos más pequeños tendrán que experimentar presiones mayores en su interior para evitar el colapso generado por la tensión superficial. Ahora, dado que en el pulmón estos alvéolos están interconectados entre sí, esto daría lugar a que el aire se mueva siguiendo un gradiente de presiones desde los alvéolos más chicos, donde la presión es mayor, hacia los alvéolos más grandes, donde la presión es menor. Como consecuencia de eso, entonces, si la única fuerza que actuara a nivel pulmonar fuera la de tensión superficial y la de la presión que se opone a esa tensión, la consecuencia sería que los alvéolos más pequeños se colapsarían sobre los alvéolos de mayor tamaño. Para evitar esto, los neumocitos tipo 2 secretan una sustancia que actúa sobre la superficie líquida de los alvéolos, que es el surfactante pulmonar, que es una molécula lipoproteica, que se caracteriza por tener estructuralmente una cabeza hidrofílica, que se ubica entre las partículas de líquido de la superficie de la interfaz aire-líquido, disminuyendo así la tensión entre ellas, y una cola hidrofóbica que se ubica dirigida hacia el aire contenido en los alvéolos. Gracias a esta estructura, entonces, la cabeza hidrofílica se ubica entre las moléculas de líquido de la interfaz aire-líquido y disminuye la tensión entre ellas. Y gracias a la cola hidrofóbica, la atracción de otras moléculas de líquido hacia su cabeza hidrofílica se ve disminuida porque justamente es esta cola hidrofóbica la que genera fuerzas opuestas, de manera tal que el surfactante siempre permanezca en la superficie del líquido. Entonces, gracias a la presencia del surfactante, lo que se reduce, en definitiva, es la tensión superficial que experimentan los alvéolos como consecuencia del líquido que recubre su cara interna. Dicho de otra manera, esta disminución de la tensión superficial es equivalente a una disminución, entonces, de la presión dentro del alvéolo, lo que garantiza entonces que los alvéolos de menor tamaño conectados a los de mayor tamaño no colapsen unos dentro de otros, justamente porque el aire siga ese gradiente de presión. Una consecuencia importante entonces de la presencia del surfactante es que, así como el surfactante entonces, así como el líquido que tapiza la cara interna de los alvéolos, da lugar al retroceso elástico del pulmón, la presencia de surfactante entonces reduce la fuerza de ese retroceso elástico, es decir, que aumenta la distensibilidad pulmonar. Al disminuir la fuerza con la que el pulmón regresa a su volumen original por esta fuerza de retroceso elástico generado por la tensión superficial, al disminuir esa fuerza, lo que estamos haciendo es que
sea más fácil expandir ese pulmón. Por eso decimos que la presencia del surfactante es responsable de aumentar la distensibilidad pulmonar. Bien, ahora si decimos que lo que buscamos evitar también es el colapso de unos alvéolos en otros, el efecto de ese surfactante va a ser diferente en reducir o en equilibrar la presión dentro del alvéolo en alvéolos de menor tamaño respecto a los de mayor tamaño. Y esto se debe a que el efecto del surfactante varía de forma inversa al área en la que está distribuido. Cuanto menor sea el área en la que está distribuido, mayor será el efecto en disminuir la presión o disminuir la tensión superficial y por lo tanto la presión dentro de un alvéolo menor respecto a lo que ocurre en un alvéolo de mayor tamaño donde estará distribuido de manera desigual y más difuso. Gracias a esto entonces, entre dos alvéolos de diferente tamaño que están conectados entre sí, el efecto del surfactante será mayor en este alvéolo que en este, por ende la reducción de la presión dentro del alvéolo será mayor en este que en este, de manera que en ambos la presión será similar. Tal y como podemos ver en esta gráfica. Entonces ahora sí, habiendo entendido el concepto de tensión superficial, podemos entender por qué primero esta primera fase, en esta primera fase, en el que aumentos de la presión transpulmonar son incapaces de generar cambios en el volumen pulmonar, como dijimos, y ahora lo podemos entender mejor, para que el pulmón empiece a insuflarse, es necesario entonces que el cambio de la presión sea lo suficientemente grande como para vencer fuerzas de retroceso elástico inducidas en menor grado por el tejido elástico propio del pulmón, por las fibras de colágeno y elastina, y en mayor grado por esas fuerzas de tensión superficial, que como ya dijimos tienden a colapsar el pulmón. En este mismo sentido también podemos ver por qué es más difícil, por qué es necesario cambios mayores en la presión transpulmonar para insuflar el pulmón. Como insisto, en este proceso es necesario vencer todo el tiempo las fuerzas de retracción elástica que para desinflarlo. Por eso los cambios de presión para desinflarlo a un volumen determinado son menores que los cambios de presión necesarios para inflarlo a ese mismo volumen. Es más difícil inflar que desinflar un pulmón en condiciones estáticas. Y con esto finalizamos la primera clase de fisiología respiratoria apuntada principalmente a comprender mecanismos involucrados en la ventilación. La bibliografía utilizada fue West, de Fisiología Respiratoria de West, séptima edición, y el Boron, de tercera edición, Fisiología Médica de Boron, tercera edición.